esto para encenderlo que le doy aquí? ¿Quiénes son estas bestias? ¡Madre mía! ¿Quiénes son los engendros del mar? Los engendros hijos del caos. A ver, aquí cuando salga. Bueno, dice en el versículo 15, capítulo 7, versículo 15, vamos a ver, versículo 17. Estas bestias enormes que son cuatro reyes que se levantarán sobre la tierra. Oye, si se me pasa esto otra vez, decírmelo, ¿vale? Que antes me estaba aquí pasando capítulos y no. Pero bueno, es lo mismo, es el mismo esquema que tenéis en vuestros apuntes. Cuatro reyes. Y entonces aquí es donde ya empiezan a venir cosas que ya hemos visto, ¿vale? ¿Os acordáis de la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Del sueño de Nabucodonosor. Pues estos cuatro reyes que nos habla, de hecho, ya una pista para, por ejemplo, esto lo veremos en Apocalipsis y es lo que aparece también en el próximo capítulo y tal. Normalmente, cuando se habla de bestias en el lenguaje visual de literatura apocalíptica, está hablando de reinos, ¿vale? De naciones. Y así como cuando se habla de cuernos, se habla de poder, ¿vale? Y de específicamente poder de un rey, de un rey, un gobernante, ¿vale? O de puede ser un rey, o si, por ejemplo, pues nos metemos ahora en nuestro tiempo, pues quizá un presidente del gobierno o algo así, ¿vale? Pero un gobernador, la cabeza de un imperio, ¿vale? O de un reino. Entonces, estos son cuatro reinos. ¿Quiénes son estos cuatro? Pues ya hemos visto cuatro reinos anteriormente. Lo hemos visto con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primero? Del primero habla que es como una mezcla entre un león y un águila. Este es precisamente uno de los símbolos de Babilonia. No sé si habéis visto alguna vez esta imagen. Esto es lo que se llama un lamasu. Es uno de los símbolos, estos eran los protectores, muy parecido a la imagen que normalmente se tenía más hacia el Mediterráneo y los judíos, sin ir más lejos, de los querubín, ¿vale? Es la imagen que tenían y probablemente la imagen que esculpieron encima del arca, pues era algo parecido a esto, del arca de la alianza. Pero eran protectores, ¿vale? Entonces, pero es más o menos la imagen parecido, o podemos pensar la imagen que vemos que está saliendo de este primer reino. Así que este primer reino es Babilonia. Y se dice que a este reino se le levantó a dos pies, se le quitaron las alas y parece que se quedó como un hombre y se le dio un corazón de hombre. Yo creo que está hablando específicamente de lo que ocurrió con Nabucodonosor, cuando Dios le humilló, ¿vale? Entonces este es el primer reino. ¿Cuál era el segundo reino según lo que vimos en el calendario profético en el capítulo 2? ¿Os acordáis? Persia. A ver, esta es Babilonia. Y quiero que antes de que pasemos al imperio persa, os fijéis que aquí está Babilonia. Y ahí está ese imperio, eso que es lo que hoy en día es Turquía, eso es Lidia, ¿vale? El imperio, el reino de los lidios, y luego también está aquí Egipto, ¿vale? Lo digo porque ahora el siguiente imperio que vemos aquí, este es el imperio medo-persa, ¿vale? Dice que hay una parte que se yergue más de la otra, ¿no? Que la otra, tiene la espalda torcida, uno de los hombros está más subido. Y es que el imperio medo-persa, Ciro consiguió fundir el imperio Meda, que era enorme, ¿vale? De hecho, el imperio Meda fue uno de los grandes aliados de Babilonia con Nabopolassar para conquistar a los asirios, que hablábamos al principio. Eran aliados los babilonios y los medas, ¿vale? Pero cuando decimos de los media, es todo esto, ¿vale? Era muy grande, incluso llegaba hasta Turquía. En cambio, Pérsida, que es de donde vienen los persas, al otro lado del Golfo Pérsico, era mucho más pequeña. Pero
a pesar de que sea más pequeña, ganó mucho más protagonismo dentro de este imperio, de tal manera que es por eso precisamente lo que dice que está elevado más de un hombro que de otro. Este era un imperio bicéfalo, aunque tuviera un solo rey, había dos naciones elementales, dos naciones de donde venían, ¿vale? Media y Persia. Y llegó a ser, aunque en un principio era más pequeña y menos poderosa, llegó a ser mucho más poderosa hasta el punto que nosotros lo conocemos como el imperio persa, ¿no? Dice que este oso que estaba destruyendo a todo el mundo tenía tres costillas en su boca, ¿no? 3 huesos en su boca. Pues muchos de los expertos piensan que estos 3 eran precisamente lo que decía antes, Egipto, Babilonia y Lidia, ¿vale? Estos 3. Entonces, eran los 3 que había devorado, las 3 naciones que había devorado este oso. El siguiente imperio que vino por medio de Alejandro Magno, Alejandro conquistó a Persia. Dice que es un leopardo. Un leopardo es un animal rapidísimo, ¿no? Muy, muy rápido. Pero no solamente es que el leopardo sea un animal rapidísimo, es que tenía 4 alas. O sea, imaginaos, ¡bum! Volaba como vamos. Esto fue exactamente lo que ocurrió con Alejandro Magno y los persas. Alejandro, un jovencísimo Alejandro, en 3 años, entre el 334 y el 330 a.C., conquistó todo el imperio persa. Una barbaridad. Él aglutinó un imperio que llegaba desde el Adriático, desde el mar Adriático, hasta la India. Una barbaridad lo que consiguió Alejandro Magno en 3 años. Y cuando conquistó todo, según la tradición, dicen que murió en Babilonia, pero volvió porque se murió de pena, murió en Babilonia porque no quedaban mundos que conquistar. Pero bueno, probablemente hay una razón bastante más profana para esto, ¿vale? Y es que él murió siendo muy joven, con solo 32 años, murió en Babilonia, probablemente envenenado por alguno de sus generales, y es que a su muerte, después de en apenas 3 años haber conquistado el mundo entero, murió prematuramente en Babilonia y a partir de aquí se inició una guerra civil dentro de su imperio que terminó con el imperio dividido en 4 imperios, mucho más pequeños, 4 cabezas que tiene el leopardo. ¿Os dais cuenta? Estos 4, aquí tenéis Egipto, bajo los Ptolomeos, está la parte asiática, menos Turquía, que se quedó bajo el mando de Seleuco, y después las partes europeas se quedaron divididos en otros dos reinos, ¿vale? Pero vamos a concentrarnos en lo más importante y ya veréis por qué, pero los más importantes son Egipto y la parte asiática del imperio de Alejandro, ¿vale? Entonces, después del imperio griego, vino el imperio romano. Y el imperio romano es esta bestia que no sabía ni cómo catalogar Daniel, impresionante, brutal. Y es que el imperio romano, desde luego, es el imperio por antonomasia, ¿no? El imperio romano duró 800 años, Roma. Roma en general, no solo el imperio, pero durante cientos y cientos de años mantuvo un control, dominaba, controlaba, exterminaba a quien quería, era un imperio impresionante, ¿vale? Entonces, estos son los cuatro imperios, pero nos habla de que de este imperio romano hay 10 cuernos, 10 reyes, ¿vale? No sé si os acordáis de antes, muchas veces se lo vincula, los pies eran el símbolo del último de los imperios, los pies de la estatua de Nabucodonosor, ¿no? 10 dedos, 10 cuernos, 10. ¿Qué simboliza el número 10? Pues mira, el número 5 simboliza al hombre. ¿Por qué?
Pues por una razón obvia, ¿no? Tenemos 5 dedos en la mano, ¿no? Pero si le sumas el otro 5, son 10. Y el 10 simboliza a la humanidad en su conjunto. Estamos hablando de un imperio mundial, ¿vale? Es lo que está simbolizando, es el mensaje que está mandando. Pero en cualquier caso, este reino también estaría abocado a la destrucción, igual que los anteriores, y es que dice en el versículo 22, hasta que vino el anciano de días, se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino, ¿vale? Aquí veis que está un poco, el pasado y el futuro están un poco fundidos, ¿vale? Porque aquí todavía, según está mencionando la revelación o qué significa estas bestias, es cuando viene el juicio de Dios, ¿vale? El juicio que ya hemos visto anteriormente, que estaba en la sala del juicio Dios y tal, ¿vale? ¿Me estáis siguiendo? ¿Estáis dormidos? ¿Me estáis siguiendo más o menos? Es que esto es telita con ello, ¿vale? Bueno, entonces, Daniel quiso saber más acerca de estas 4 bestias y específicamente él quiso preguntar acerca de este cuerno pequeño que había salido después, sacando otros 3 de estos 3 cuernos y que tenía boca y que decía maldiciones y cosas perversas y que tenía ojos como muy inteligentes y tal. Pues el ángel le dio algunos detalles, y es que habría 10 reyes aliados en una unión heterogénea, como os acordáis en la estatua, hierro mezclado con barro, que eso no se junta, eso no hay manera, es como, habla de una simiente de hombre, es como una unión artificial, una unión ficticia que no termina de cuajar la cosa, pero como el hierro es fuerte, aunque se está desmoronando como el barro, ¿vale? Entonces, esta unión ficticia, pues artificial, desde luego hay grietas y la cosa en un momento salta por los aires. Hay una guerra civil dentro de este imperio mundial. Y en esta guerra civil hay alguien que en un principio no tiene mucho poder, pero que por su inteligencia, ojos inteligentes y vivaces, y por su elocuencia y su maldad con la que habla, convence a la gente y la gente le sigue. Así que él ganará esta guerra civil dentro de este imperio mundial y desbancará a 3 de los reyes, acabará con ellos dentro de esta guerra civil y al final él se quedará con el plato importante, ¿no? Con el imperio mundial. Entonces, él se erigirá incluso como enemigo de Dios. Proferirá palabras, versículo 25, proferirá palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley, incluso los tiempos, lo intentará cambiar. Por ejemplo, tenemos precedentes en este sentido. Yo nací el 11 de julio, pues si me queréis regalar algo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se llama julio el mes este? Por Julio César. Y lo siento. Y agosto, ¿por qué se llama agosto así? Augusto, ¿no? Augusto César. Entonces, hay gente que sí ya ha cambiado el tiempo conforme a su propio nombre, pues esto lo hará, pero multiplicado por 1000. Intentará incluso cambiar absolutamente todo para honrarse a sí mismo. Incluso, él intentará no solamente dominar el mundo, sino atacar directamente a Dios. Y dice que le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. ¿Os acordáis qué es lo que decíamos que era el tiempo? Cada una de estas medidas que llama tiempo. En el caso cuando Nabucodonosor, la locura de Nabucodonosor, año, ¿vale? Entonces hablamos de un tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. Este es el tiempo por el cual este emperador mundial tiene capacidad para obrar conforme quiera, ¿vale? Este es el tiempo que tiene. ¿Qué pasa cuando se cumplan estos 3 años y medio? Pues el río sigue avanzando, el río de fuego, y el río de fuego le va a alcanzar. Y cuando le alcance, el río de fuego será juzgado, sentenciado y castigado para siempre. Y en ese momento se consumará el reino de Dios, los santos del Altísimo heredarán el reino de Dios
¿Cómo se va a consumar el reino de Dios? Pues ya lo hemos visto anteriormente con la visión del Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre a quien Dios mismo le ha dado autoridad para venir a instaurar con las nubes del cielo, para instaurar el reino de Dios en la tierra. Y vemos en el libro de Apocalipsis cómo Cristo viene montado en las nubes del cielo, el jinete de nubes, el glorioso jinete de nubes, viene como el río impetuoso de fuego que viene a poner fin al gobierno del dictador mundial y a instaurar el reino de Dios en la tierra, en el que reinarán los hijos del reino, tal y como está aquí diciendo Daniel. ¿Vale? Así que cuando llegamos a esto, quizá nos resulte un poco extraño, porque el Imperio Romano ya ha caído, ¿verdad? Es que en el siglo V se considera normalmente en el saqueo de Alarico, ¿no? de los godos, en Roma, cuando se acaba el Imperio Romano se ha acabado. Pues sí y no, en cierto sentido. Hay un sentido, por ejemplo, durante la Edad Media y más adelante, pero es otra historia, no nos vamos a meter ahora en historia de la Iglesia, solo nos faltaba, ¿no? Pero la idea del imperio ha seguido adelante a lo largo de la historia, pero parece ser que habrá algo, así como es de diferente en la estatua de Nabucodonosor, las piernas de hierro y los pies, que es hierro mezclado con barro, que habrá algo que será como el Imperio Romano, pero no será el Imperio Romano, ¿entendéis? Algo así como un Imperio Romano resucitado. Y este Imperio Romano será una unión artificial de diferentes partes, que será terrible y fuerte como el hierro, pero también débil, y en esta debilidad habrá una guerra civil en la que se dará a conocer alguien que será terrible, el cuerno que crece después y que crece muchísimo, que será el gran enemigo de Dios y de los santos del Altísimo durante este tiempo, que irá en contra de Dios y de su pueblo, pero que su reinado será puesto, tiene fecha de caducidad, y al final el Hijo del Hombre vendrá, la destruirá y entregará el reino al pueblo de Dios, ¿vale? Hasta aquí. Vamos al capítulo 8. ¡Venga! Vamos a ahondar un poco más en este cuerno. ¿Qué os parece? Venga. En el año tercero, 2 años después, ¿vale? 2 años después de capítulo 7. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella cuando me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam. Y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré. Y he aquí que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste y al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los 2 cuernos que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Y lo vi venir junto al carnero, y se enfureció contra él, e hirió al carnero, y le rompió los 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se rompió, y en el lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Y en uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo, e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Y se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo, fue derribado el lugar del santuario. Y el ejército será entregado al cuerno, junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Entonces oí hablar a un santo, y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? De la transgresión que espanta, y que el lugar santo sea pisoteado y el ejército sean pisoteados. Y le respondió: por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado.
Y sucedió después que yo, Daniel, había visto la visión, trataba de comprenderla. He aquí vi de pie ante mí, uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las márgenes del río Ulai, que gritaba y decía, Gabriel, explícale a este la visión. Y se acercó a donde yo estaba y mostrando, y cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Y dijo, he aquí, te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. El carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y Persia. Suena, ¿no? Y el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia. El cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Y por su astucia, y hasta que el engaño prospere por su influencia, él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Y la visión de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera. Pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. 2 bestias tenemos, ¿no? Dos años después. No sabemos si Daniel en su visión estaba en Susa, en Elam. Susa está aquí, ¿vale? En la provincia de Elam, al oriente de Mesopotamia. No sabemos si Daniel estaba allí físicamente o en su visión estaba allí, ¿vale? Entonces, cuando él estaba allí, al lado del río Ulai, no sabemos exactamente dónde, porque el río Ulai es bastante grande, pero de repente vio que había un carnero. El carnero es el macho de la oveja, ¿vale? Y este carnero era grande y era poderoso. Y este carnero tenía 2 cuernos. Uno era más grande que el otro, pero el que era más grande, o sea, el que era más pequeño, creció mucho más hasta llegar a ser más grande que el otro cuerno que era más grande. Y esto es lo que estábamos diciendo, Persia y Media. Persia era más pequeño que Media, pero creció después y llegó a ser más grande que Media, ¿vale? El carnero, como luego veremos, es el reino de los medas y los persas, ¿vale? Y entonces, supongo que Daniel en este momento empezó a ver una batalla titánica entre diferentes bestias enormes. Y pues quizá de un matorral venía un jabalí, y entonces el carnero le da una cornada y lo tira. Todas las bestias entendieron, después de toda esta batalla, que había un solo rey sobre las bestias de la tierra. Y este rey era Persia. Y punto. Y no hay más. Entonces, desde el oriente, empezó a venir volando, ni tocaba el suelo, un carnero. Con un solo cuerno, pero un cuerno entre los 2 ojos. Sería como un unicornio o algo, ¿no? Y con un cuerno enorme, y entonces venía tan rápido que sus pies ni tocaban el suelo, que impactó, ¡pum!, contra el macho cabrío, impactó contra el carnero, y mira, le rompió los cuernos, lo tiró para otro lado, fue corriendo, lo pisoteó, acabó con él en un momento, y entonces él se puso como el rey sobre todas las bestias. Y el rey sobre todas las bestias hasta el punto que no había nadie que pudiera hacerle frente. Pero en la cima de su poder, cuando nadie podía hacerle frente, el cuerno se rompió y de su cabeza, de donde estaba el cuerno, salieron 4 cuernos que salían hacia los 4 esquinas de la tierra, ¿no? Entonces, todo esto es el preámbulo para hablar de la persona o del cuerno que se quiere hablar. Y es que de uno de ellos, versículo 9, de uno de estos cuernos que salieron, de uno de estos 4 cuernos que salió del lugar donde estaba el gran cuerno, creció un cuerno pequeño, hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Y este cuerno no solamente creció hacia el sur y hacia el este,
y la tierra hermosa, cuando habla de la tierra hermosa, está hablando de Israel, ¿vale? Creció hacia Israel. Sino que además creció hacia arriba y llegó hasta el cielo. Y luchó contra Dios mismo. Contra el ejército del cielo, hizo caer a la tierra parte del ejército de las estrellas, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. ¿Quién es este jefe del ejército a quien se está hablando? Pues fíjate quién es, porque dice que le quitó su sacrificio continuo y que fue derribado el lugar de su santuario. Este jefe del ejército es Dios mismo. Fue y atacó a Dios mismo, con sus dos narices toreras, madre mía. Pues... Entonces, claro, Daniel estaba flipando de qué es lo que estaba ocurriendo. Y entonces Daniel se dio cuenta, supongo que con todo esto no se había dado mucha cuenta, pero que había dos a su lado, había dos personas a su lado, y estaban hablando, y entre ellos la conversación también giraba en torno a este cuerno, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues este cuerno, bueno, la conversación que estaban diciendo es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? Este que está luchando, oponiéndose a Dios y venciendo. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pues la visión es, o la fecha de caducidad de esta rebelión son 2300 tardes y mañanas, ¿vale? Es decir, 1150 tardes, 1150 mañanas, ¿vale? Un poco más de 3 años, ¿vale? Pues dice que Daniel, versículo 15, trataba de comprender la visión y no. Quizá, pensando un poco, sí, que es lo que ocurrió en la otra visión que estuve viendo de las bestias que salían del mar y tal, pues alguna idea se podía hacer de por dónde iban algunos tiros. Pero, esto de que... Así que, en ese momento Daniel vio a alguien que estaba encima del río. Yo creo que Dios mismo también, que estaba encima del río, por cómo iba vestido y tal. Pues parece que estaba levitando encima del río. Pues no sé lo que vería Daniel. Algún día, este tipo de cosas estaría guay verlo en un vídeo o algo, ¿no? Cuando estemos en el cielo. Pero le dice, esta persona que está encima del río, le dice, Gabriel, o sea, que uno de los dos que estaba ahí era Gabriel. Gabriel, el ángel Gabriel, que conocemos, el que anunció a María y a Zacarías y tal, Gabriel. Pues, Gabriel, explícale qué es lo que significa esta visión. Y entonces Gabriel fue donde Daniel y le dice, lo primero, y esto quedaos con ello, ¿vale? Que se nos quede grabado, abrir el cajón de vuestra mente y esto lo guardamos. Entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin, ¿vale? Al tiempo del fin, ¿vale? Y versículo 19, te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin, ¿vale? Otra vez, el tiempo del fin, ¿vale? Ahora, ¿qué significa todo esto? Pues mira, estos dos animales son, como hemos estado diciendo, los reyes de Persia, de Media y de Persia, y de Grecia, ¿vale? Media y Persia es el carnero, el reino de Media y Persia. Como decíamos, bestias igual a naciones, ¿vale? Y el macho cabrío que viene volando y que acaba con ellos es Grecia, como hemos estado diciendo, ¿vale? Segunda y tercera bestias de la anterior visión, ¿vale? Entonces, pues es la misma historia que hemos estado viendo antes, ¿no? Alejandro Magno, el cuerno grandísimo, viene y ¡pum! En una embestida, la guerra relámpago no la inventaron los nazis, la inventó Alejandro Magno. Era brutal la rapidez de este hombre. Pues conquistó todo el imperio, pero en la cima de su poder murió Alejandro, murió. El rey murió. Y en su lugar salieron 4 cuernos, los 4 imperios que hemos estado diciendo que salieron del imperio griego, ¿vale? Hasta aquí bien, pero ahora es donde llega lo complicado. Y es que aquí tenemos que de uno de los cuernos sale otro cuerno, ¿vale? Aquí tenemos el cuerno de un cuerno que sale. Y este cuerno del cuerno crece muchísimo, desmesuradamente. Y crece hacia el sur y hacia el este, hacia la tierra de Israel, ¿vale? Así que, vamos a volver un momento. Si tenemos, aquí están los reinos en los que se dividió el reino de Alejandro, ¿no? ¿Qué reino sería que creciendo hacia el sur y hacia el oriente llega a Israel? Tiene que ser necesariamente este, ¿no?
Estamos hablando del imperio Ptolomeo o de los Ptolemaicos, ¿vale? En Siria, la parte asiática del imperio de Alejandro. Y este cuerno de un cuerno, este rey de los sirios, se levantará un rey, dice el versículo 23, insolente, hábil en intrigas. ¿Os recuerda un poco al otro cuerno que estábamos viendo en el otro capítulo? Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará, hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo por su astucia y hará que el engaño prospere, por su influencia se engrandecerá en su corazón, destruirá, etcétera, etcétera. Por cierto, la monedita que tenéis ahí en el dibujo, en los apuntes, ahí está representado Alejandro Magno. Esa es una moneda de la época de Alejandro Magno, con cuernos de macho cabrío. Curiosamente, una de las cosas que hizo Alejandro cuando conquistó Egipto es que fue al oasis de Siba y allí se hizo coronar o se hizo proclamar como hijo de Amón, uno de los grandes dioses de los egipcios, y su símbolo era el macho cabrío. Así que a Alejandro, como hijo de Amón, se le representaba con cuernos de macho cabrío. O sea, la imagen no puede ser más apropiada, desde luego varios cientos de años antes de que Alejandro siquiera naciera, ¿vale? ¿Quién puede ser este cuerno del cuerno de quien estamos hablando? Pues hay un serio candidato del que todos los... A ver, alguno habrá que no, pero la inmensa mayoría de los estudiosos concuerdan que este es el personaje idóneo. Estamos hablando de Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, rey del imperio de los Ptolomeos. Él no estaba en la línea real, pero mediante un plan consiguió, alguien asesinó por él a su hermano, que sí que estaba en la línea real, y por medio de esto empezó una crisis dentro del imperio sirio, que al final él, engañando a unos y a otros, consiguió llegar al poder en el 175 a.C., ¿vale? 5 años después de su ascenso, Egipto, donde estaba Ptolomeo, otro de los generales de Alejandro, ¿vale? Bueno, no estaba entonces, ya había muerto hacía mucho, pero sus herederos, los Ptolomeos, lanzó un ataque contra Siria y él venció a los egipcios y aprovechó para atacar a los egipcios, invadir Egipto y autoproclamarse rey de Egipto, además de Siria, ¿vale? Se extendió hacia el oriente y hacia el sur y hacia la Tierra Hermosa. Específicamente eso es lo que está pasando. Pero lo que ocurrió es que después de otro ataque de Egipto en el 168 después de Cristo, cuando estaba a punto de conquistar Egipto, de hacerse con todo el poder, ya solamente quedaba Alejandría por conquistar y Alejandría estaba sitiada. En ese momento recibió una embajada, vino un grupo, una nave de Roma. ¿Quién fue que derrotó al imperio griego? Los romanos. Ya empezaba a asomar la colita, ¿no? Y entonces vino una embajada del Senado romano y el senador Popilio Lenas, creo que se llamaba, a este Antíoco Epífanes le dibujó un círculo alrededor y le dijo, toma una decisión antes de salir de este círculo. O abandonas el sitio de Alejandría ahora mismo o estás en guerra con la República de Roma. Y con el rabo entre las piernas, Antíoco Epífanes tuvo que retirarse, tuvo que volver, dejar a los egipcios, pero ahora se quiso desquitar. Y lo que hizo fue que a su vuelta, ¿qué es lo que le pilla cuando sale de Egipto para volver a su tierra? Israel, Judá en este caso. A su vuelta, tomó se las vio con los israelitas. Él ya había hecho una política bastante agresiva contra los israelitas. Él había intentado favorecer o implantar las costumbres, la cultura griega en los israelitas, ¿vale? Entonces, las cosas que hacía, por ejemplo, había hecho gimnasios para que corrieran, los griegos corrían desnudos, ¿vale? Eso estaba prohibido para los judíos, correr desnudos. Al correr desnudos, claro, se le veían a los hombres sus partecillas, ¿no? Entonces, se quedaba en evidencia que ellos estaban circuncidados. Pero eso era muy vergonzoso para ellos.
incluso idearon, no quiero ni empezar a pensar en imaginar qué sería esto, pero en maneras de revertir la circuncisión. ¿Cómo? No lo sé, ni quiero pensarlo, ¿vale? Pero hasta este punto llegaban. Él quitó al sumo sacerdote y puso otro, pero ahora a su regreso humillado de Egipto, él se desquitó con los judíos. En un Shabbat, en un sábado, entró a sangre y fuego en Jerusalén, mató a más de 50.000 personas, hombres, mujeres, niños, prohibió absolutamente el culto, cualquier observancia de la ley de Moisés, prohibió que se hiciera ningún sacrificio y obligó a absolutamente todos los judíos tenían que ofrecer sacrificio a los dioses griegos. De hecho, en el templo de Jerusalén hizo una estatua a Zeus y allí, en el altar de Jerusalén, sacrificó un cerdo. Imaginaos. Y con sus jugos, cogió sus jugos y los repartió y los esparció por todo el recinto del templo. Imaginaos lo que era esto para un judío. El horror de los horrores. Esto empezó una rebelión. Hubo un sacerdote que se llamaba Matatías con sus hijos, que empezaron una rebelión, una guerra de guerrillas, que al final fue ganando terreno. Sus hijos eran los que se llamaban los macabeos. ¿Habéis oído de los macabeos? Hay un libro muy interesante, que no sea parte del canon de la Biblia, que no esté inspirado, no significa que no tengamos que leerlo, debemos leerlo. Es muy, muy, muy interesante y explica mucho de las cosas que vemos luego en el Nuevo Testamento. Pero bueno, esta rebelión lo vemos ahí en el libro de los macabeos, específicamente el primer libro de los macabeos. Entonces, por medio de esta rebelión, finalmente consiguieron echar a los griegos, de los sirios, y restablecer el culto en el templo. Judas Macabeo, el hijo de Matatías, reconquistó Jerusalén, purificó el templo, y eso es lo que hoy en día siguen celebrando los judíos en Hanukkah. ¿Sabéis la fiesta de Hanukkah? Normalmente por Navidad, en diciembre, pues es lo que se sigue celebrando hoy en día, el festival de Hanukkah, por la limpieza del templo. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues poco más de 3 años después de que hubiera hecho esta abominación Antíoco. Aquí están los, ¿cuántos eran? 2.300 tardes y mañanas. Justamente es este tiempo, ¿vale? Ahora, ¿no hemos dicho, y varias veces repite el ángel, que estamos hablando del tiempo del fin? Pues han pasado ya 2.200 años, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Pues aquí entra en juego una de las... Voy a pasar ya esto. Una de las claves que desentrañan mucho, mucho, mucho en cuanto a la profecía bíblica. Y no solo la profecía, pero en la profecía ayuda un montón. Y es lo que se llama la tipología. ¿Habéis oído hablar de la tipología? Para entendernos, lo que es, en cuanto a las palabras, la profecía, es decir, una profecía son unas palabras, unas expresiones que apuntan a un cumplimiento futuro, ¿no? Pues eso que con palabras es la profecía, con personas y con situaciones es la tipología, ¿vale? Es decir, son personas, son situaciones, son hechos que apuntan a algo que ocurrirá en el futuro, ¿vale? Es algo así como que hay una realidad, a ver, un proyector que está proyectando una imagen a través de una lente. Esa lente hace que se vea mucho más grande detrás de esa lente, ¿vale? Entonces, por medio de esa lente nosotros podemos ver mucho mejor lo que hay detrás, ¿vale? Entonces, algo así es la tipología. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Antíoco Epífanes cumple con estas profecías perfectamente, lo hace, pero él está apuntando a otro que cumplirá mejor, un cumplimiento definitivo de esta profecía. ¿Entendéis? Y es en este sentido que se refiere al tiempo del fin. ¿Quién es este que cumplirá mucho mejor que Antíoco Epífanes? Para quien Antíoco Epífanes sencillamente es un ejemplo. Pues es el cuerno de la bestia, de la cuarta bestia de la que estábamos hablando del capítulo anterior. Este cuerno es de Grecia, ¿os dais cuenta? El otro cuerno era de Roma. Todavía hay un cuerno que falta por venir, para el que Antíoco Epífanes
es sencillamente un tipo, ¿vale? Es un ejemplo, es una muestra. Antíoco Epífanes es una muestra de lo que ocurrirá en el tiempo del fin, con alguien que vendrá y será como Antíoco Epífanes, pero mejorado y aumentado, ¿vale? ¿Quién es este cuerno? Pues tenemos en otros pasajes bíblicos, por ejemplo, este cuerno comienza como algo minúsculo, Daniel 7:8. En cuanto a su carácter, se dice que es arrogante y cruel, Daniel 7:20. Mentiroso e inteligente, Daniel, esto lo vimos en el capítulo anterior, 7, 8 y 20. Engañador, 2 de Tesalonicenses 2:9, Apocalipsis 13:4, etcétera, etcétera. De carácter orgulloso, blasfemo. También se dice que obtendría tanto poder e influencia por ayuda de alguien, específicamente de Satanás, como vemos en 2 Tesalonicenses 2:9, Apocalipsis 13, 7 y 8. En cuanto a sus hazañas, se dice que prosperaría en poco tiempo. Daniel 11:36, Apocalipsis 17:12, que asesinaría a miles, que perseguiría a los santos. Y finalmente se dice que su fin no llegaría por mano humana, sino por mano divina. Este príncipe que ha de venir, Daniel 9, hombre de iniquidad, 2 Tesalonicenses 2, y el inicuo, 2 Tesalonicenses 2. ¿Quién es este a quien está apuntando Antíoco Epífanes? Pues es a quien normalmente llamamos el anticristo, ¿vale? Esta figura, así como hay tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, y podemos ver, por ejemplo, a Jonás, que Jesús mismo lo dice, ¿no? Que así como estuvo en el vientre de la ballena, del pez, Jonás, pues yo también estaré, el Hijo del Hombre estará. Hay tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, pues también hay tipos del anticristo en el Antiguo Testamento, y aquí tenemos a uno, claramente, Antíoco IV Epífanes, capítulo 9. Probablemente mi capítulo favorito de la Biblia, ¿vale? Año primero de Darío, ¿vale? Acaba de conquistar Persia, acaba de conquistar Babilonia, ¿vale? Según el apéndice 1 que tenéis ahí, la visión de las 70 semanas es inmediatamente después del banquete de Belsasar, la conquista de Grecia, de Babilonia, ¿vale? Todo esto está, aunque no os lo esté diciendo, en la cronología del cumplimiento de las visiones de Daniel. Eso, si lo queréis echar un vistazo, ahí está todo lo que os estoy diciendo, ¿vale? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, fíjate, Darío, hijo de Asuero, dice que es descendiente de los medos. Por eso es lo que yo estaba diciendo, que pienso que Darío es el nombre medo de Ciro, ¿vale? Que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años que por palabra del Señor fue revelada al profeta Jeremías. Debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije, ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde nos has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza en el rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado, sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha escrito, como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros. Pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros.
porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, que te has hecho un nombre como hoy vemos, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que le rodean. Y ahora, Señor, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo, sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus oídos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende esta visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, y aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Un anciano y su Biblia. ¿Qué hacía Daniel? Daniel leía la Biblia, ¿eh? Y en este capítulo lo vemos, pero bien. Daniel entendía, no es que leyera versículos, tweets, ¿no? Él leía su Biblia. ¿Y cómo empieza todo esto? Pues Daniel leyendo el libro de Jeremías, que es muy interesante, porque el libro de Jeremías, como quien dice, se había escrito ayer por la tarde. Probablemente Daniel, de niño, conoció a Jeremías. Jeremías fue el último de los profetas que Dios envió a Judá. Jeremías estaba allí cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén. Jeremías había estado profetizando, él le conocía, pero claro, con la posición que tenía Daniel, pues probablemente había tenido acceso a los escritos de Jeremías. Y en los escritos de Jeremías capítulo 25, Jeremías 25, versículos 11 y 12, Dios le dice algo a Jeremías. Toda esta tierra será desolación y horror, todas estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Después de que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esta nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos, y le haré una desolación eterna. 70 años. Y Daniel estaba empezando a hacer cálculos y vio que los 70 años estaban a punto de cumplirse. Así que Daniel empezó a tener un vértigo terrible. Además dice que castigará al rey de Babilonia. Lo ha hecho el año pasado. Estaban en el primer año de Darío. Estaban ya en momento de los persas. Dios acababa de castigar a los babilonios. Y entonces Daniel estaba pensando en todo esto. Estaba a punto de cumplirse. La profecía está a punto de cumplirse. Pero Daniel no solamente había leído a Jeremías. Daniel también había leído algunas otras cosas en su Biblia. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28.
El capítulo 28 de Deuteronomio es muy, muy, muy importante. Versículo 1, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir sus mandamientos que yo mando, que te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito, 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 te bendecirá en la tierra que Dios te da, bendito, ¿vale? Versículo 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito, maldito, maldito serás en la ciudad, maldito tu entrada, maldito tu salida, maldito, ¿vale? Estas son las condiciones del pacto que Dios hizo con ellos, ¿vale? El pacto de Dios con Moisés en Sinaí era obedéceme y te bendigo, desobedéceme y te maldigo, así de sencillo, ¿vale? Pero ¿cuáles eran algunas de las consecuencias de estas maldiciones? Versículo 32, tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Supongo que Daniel bastante habría leído y meditado en estos versículos, ¿verdad? Porque él precisamente era él era uno de estos hijos que habían sido sacados de su tierra. Versículo 36, el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que te hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Allí estaban ellos. Versículo 46, por tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti. Versículo 49, el Señor levantará contra ti una nación desde lejos, desde el extremo de la tierra, etcétera, etcétera. Así que el Señor había cumplido, es por eso que Daniel una y otra vez dice, tú eres justo, tú has cumplido lo que nos has dicho. Tú has cumplido tu pacto. Tu pacto decía que si nosotros desobedecemos nos vas a hacer exactamente lo que tú nos has hecho. Así que tú has cumplido tu pacto. Ahora, está a punto de acabarse el tiempo. Vamos a poder volver a la tierra. Pero Daniel no solamente había leído Jeremías y el capítulo 28 de Deuteronomio, también había leído el capítulo 30 de Deuteronomio. ¿Qué dice el capítulo 30 de Deuteronomio? Sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y obedezcas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, tendrá compasión de ti, te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te ha dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver, etcétera, etcétera. Daniel sabía que no solamente, había dos condiciones, ¿vale? No solamente está la condición temporal. ¿Os acordáis, por ejemplo, con Nabucodonosor? Dios le dice 7 tiempos. 7 tiempos, pero además, hasta que tú no mires al cielo, hasta que tú no reconozcas que el Señor es el que gobierna sobre, el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, no hay tu tía, ¿vale? Pues esto es lo mismo, no solamente hay un marco temporal, 70 años, que dice Jeremías, también hay una condición, y esta condición tiene que ver con el corazón de los israelitas. Y entonces Daniel es cuando entró en desesperación, porque se van a cumplir los 70 años y los israelitas seguimos siendo igual de pecadores. Se van a cumplir los 70 años y no hay manera, y no vamos a poder volver a la tierra. Y entonces Daniel, conociendo su Biblia, entonces tenemos a un anciano de rodillas. Él se hincó de rodillas y oró una de las oraciones más bellas, desde luego, de toda la Biblia. Una oración en la que Daniel demuestra que él conocía su Biblia, desde luego, ampliamente conocía su Biblia. Pero no solamente conocía su Biblia, también conocía a su Dios. Y Daniel sabía que Dios es justo, que es implacable, como decíamos antes. Lento para la ira también es, y grande en misericordia. Dios es un Dios que siempre tiene los brazos abiertos para cualquier persona, para cualquiera haya hecho lo que haya hecho, tan perversos como los israelitas, sea lo que sea, que acuden a él. Entonces Daniel lo que dijo es, mira, tuya es la justicia, nuestra es la vergüenza en el rostro. Y fíjate que Daniel, del cual no sabemos absolutamente nada malo, Daniel que era un ejemplo en todos los sentidos que nos podamos imaginar, Daniel se hinca de rodillas y empieza a pedirle perdón a Dios, orando, intercediendo por su nación pecadora y de dura cerviz, y le dice a Dios, mira, no cumplimos, no damos la talla, no tenemos los puntos necesarios para que tú nos concedas el volver a la tierra y tu perdón, lo siento. Así que hay solamente una cosa a la que yo puedo clamar. Solamente hay una cosa a la que yo puedo clamar.
Versículo 17, por amor de ti mismo, Señor. Solo puedo clamar a ti mismo. Nosotros no cumplimos las condiciones, cúmplelas tú. Perdónanos no porque lo merezcamos, sino porque tú eres el que ama perdonar. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. No es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Y Daniel, clamando por su pueblo, en una clara lección de lo que nosotros deberíamos hacer, le pide perdón a Dios por su pueblo y le implora su bendición sobre el pueblo de Israel. Fíjate aquí algo. Normalmente los evangélicos dividimos nuestras iglesias en dos grupos. Por una parte están las iglesias que tienen énfasis en la oración, ¿no? Quizá normalmente de naturaleza más carismática, ¿no? Y que hacen vigilias de oración de 24 horas y cosas por el estilo, ¿no? Y que pues es mucho énfasis en oración, horas orando, ¿no? Y por otra parte están estamos orgullosamente, ¿no? Los que, no, nosotros somos de la Biblia, nosotros conocemos la Biblia y leemos la Biblia, estudiamos la Biblia y aquí esto es, ¿eh? ¿Y qué hace Daniel? Daniel lee su Biblia, estudia su Biblia y ora en base a lo que estudia de su Biblia. Estas dos cosas no son horas o leer la Biblia, ¿eh? Leer la Biblia sin oración es como leer el periódico, o peor aún, porque nos hace orgullosos pensar que somos cuando no somos, que sabemos y mirar a la gente por encima del hombro. Uy, este que no sabe buscar dónde está el libro de Nahum en la Biblia, o algo por el estilo. Pero la oración sin el conocimiento de la Biblia es sencillamente la lista, la carta a los Reyes Magos, ¿vale? Y ya está. Y exponer nuestros caprichos de niños malcriados. Pero Daniel ora de una manera claramente bíblica. Él entiende la Biblia, él comprende la Biblia, él ha leído, él ha estudiado su Biblia, él sabe exactamente lo que dice su Biblia. Y en base a eso, es su lectura de la Biblia que informa su oración. ¿Entiendes? Necesitamos las dos cosas. Necesitamos iglesias que entiendan su Biblia, que estudien su Biblia, pero iglesias que se pongan de rodillas y oren, e imploren a Dios. Y mira, vivimos en un país en el que de verdad necesitamos iglesias así, ¿eh? Necesitamos orar por nuestro país. Necesitamos orar por nuestro país, pero bien, pero bien. Pero también necesitamos conocer nuestra Biblia, porque nos están engañando de 1000 maneras diferentes. En la iglesia, vamos, nadamos en la mentira muchas veces que nos dice el mundo, ¿vale? Entonces, necesitamos estas dos cosas y Daniel es un gran ejemplo en este sentido. Ahora, ¿me queda mucho? ¿No? ¿1 minuto? En ese momento estaba Daniel, yo creo que llorando de rodillas, orando a Dios, y en ese momento yo creo que sintió como alguien que le tocaba el hombro, imagínate el susto, ¿no? Estás solo en tu casa y de repente... Y está ahí Gabriel, bueno, no sé lo mucho que le asustó, porque ya le conocía, ¿no? Ya sabía quién era. Y entonces Gabriel le dijo, mira, desde el mismo instante en el que tú has empezado a hablar, no en el momento en el que Daniel estaba diciendo, oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No. Desde el mismo momento en el que Daniel abrió su boca por primera vez para decir, Señor, ya en ese momento Dios estaba diciendo, corre, tira para allá. Y entonces Gabriel estaba viniendo durante su oración. Ese es el tiempo que Gabriel tardó en llegar, desde donde Dios le mandó hasta donde llegó, hasta donde estaba Daniel. Y entonces le dijo Gabriel, mira, tú estás orando para que Dios para que Dios bendiga, perdone al pueblo de Dios, a tu pueblo Israel. Bien, yo no solamente te voy a dar eso, te voy a dar un calendario cronológico, preciso, en cuanto a qué es lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel hasta en el día. Tan preciso es que hasta habla de el día. Pero eso es algo que veremos después de la publicidad.